Buenas noches, mi nombre es Ramón Bustamante y les voy a hablar acerca de amparo directo. En el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar al derecho sustantivo ni constituir violaciones procesales relevantes. En los juicios del orden penal se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso. En el apartado A, Sistema de Justicia Penal Mixto. No se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre del acusador particular si lo hubiere. No se le permita nombrar defensor en la forma que determine la ley. Cuando no se le haga saber el nombre del adscrito al juzgado o tribunal que conozca de la causa. Si no tuviera quien lo defienda, cuando no se le facilite la manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado. Diligencia del proceso o cuando, habiéndose negado a nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo. No se le nombre de oficio. En el apartado B tenemos al sistema de justicia penal acusatorio y oral. Nos dice que se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del órgano jurisdiccional actuante o se practique diligencia en forma distinta a la prevenida por la ley. El desahogo de pruebas se realiza por una persona distinta a la autoridad judicial que debe intervenir o que intervenga en el juicio el órgano jurisdiccional que haya conocido del caso previamente. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral, salvo las excepciones previstas por la legislación procedimental aplicable. En la demanda de amparo principal y en su caso en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que se estime que se cometieron, las que se hayan valer o que tengan por consentidas. Asimismo, precisará a la forma en que trascendieron en su perjuicio el resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito deberá recibir todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que en su caso advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en su primer amparo ni en el tribunal colegiado correspondiente, las hizo valer de oficio en los casos que proceda la suplencia de la queja. No podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posteriormente. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito y por conducto de la autoridad responsable con copia por cada una de las partes. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre. El nombre y domicilio del tercer interesado, la autoridad responsable del acto reclamado, cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin a un juicio por estimarse inconstitucionalidad de norma general aplicada. Ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación. Ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de estos en la parte considerativa de la sentencia. La fecha en que se haya notificado el acto reclamado al quejoso o a que haya en que se hubiese tenido conocimiento del mismo. Dentro del plazo de 5 días contactados a partir del siguiente al de presentación de la demanda, la autoridad responsable que emitió el acto reclamado deberá certificar al pie de la demanda la fecha de la notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días hábiles que mediaron entre ambas fechas. Correr traslado al tercer interesado en el último domicilio que haya designado para oír notificaciones en los actos del juicio de origen o en el que se señale el quejoso. El presidente del tribunal colegiado de circuito deberá resolver en el plazo de 3 días si admite la demanda, proviene el quejoso para su regularización o la desecha por encontrar motivo manifiesto e indudable de la improcedencia.
Si hubiera irregularidad en el escrito de demanda por no haber satisfecho los requisitos que establece el artículo 175 de esta ley, el presidente del tribunal colegiado de circuito señalará al promovente un plazo que no exceda de 5 días para que subsane las omisiones o corrija los defectos precisados en la providencia relativa. Si el quejoso no cumple el requerimiento, el presidente del tribunal tendrá por no presentar la demanda y lo comunicará a la autoridad responsable. El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes: cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo a fin de no quedar indefenso, y cuando existan violaciones al procedimiento que pudiera afectar las defensas del adherente trascendiendo el resultado del fallo. Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga. La falta de promoción de amparo adhesivo hará que plecuya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer. El tribunal colegiado de circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia. Transcurridos los plazos a que se refiere el artículo 181, dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución dentro de los 90 días siguientes. El acto del turno hace las veces de citación para la sentencia. La audiencia donde se discutan y resuelvan los asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. El día señalado para la sesión, que se celebrará contra la presencia del secretario, quien dará fe, el magistrado ponente dará cuenta de los proyectos de resolución, el presidente pondrá a disposición cada asunto. Se dará lectura a las constancias que señalen los magistrados y estado suficiente debatido. Se procederá a la votación, acto continuo. El presidente hará la declaración que corresponda y el secretario publicará la lista en los estrados del tribunal. La resolución se tomará por unanimidad o mayoría de votos. En este último caso, el magistrado que no esté conforme con el sentido de la resolución deberá formular su voto particular dentro del plazo de 10 días siguientes al de la firma del engrose. Voto en que se expresará cuando menos sucintamente las razones que lo fundamentan. Transcurrió el plazo señalado en el párrafo anterior sin que se haya emitido el voto particular, se asentará razón en actos y continuará el trámite correspondiente. Si no fuera aprobado el proyecto, pero el magistrado poniente aceptara las adiciones en forma propuesta en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base a los términos de discusión. Si el voto de la mayoría de los magistrados fue el sentido distinto o del proyecto, uno de ellos redactará la sentencia.